8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7, estamos muy agradecidos. Usted lo conoce muy bien, es el maestro Raimundo Tenorio, profesor emérito del TEC de Monterrey. Hay que seguirlo en cuentas claras, de verdad, vale muchísimo la pena. Y estamos, maestro, como siempre, tanto Viridiana como un servidor, muy contentos de escuchar su voz. ¿Cómo amanece? Buenos días por la invitación y a sus órdenes. No, hombre, al contrario. Maestro, la pregunta que hablamos todos con ligereza sobre los aranceles, repetimos lo que escuchamos a los expertos decir, pero creo que es importante entenderlo. Tenemos dos, una contextualizando, nos han estado diciendo que en el momento en que se le aplican los aranceles a los productos mexicanos y canadienses del 25%, es un impuesto, porque eso es lo que es un arancel, es un impuesto que van a pagar en Estados Unidos, no necesariamente nosotros, pero queremos entender cuáles son las implicaciones para México de que nos pongan aranceles que son impuestos que se cobran en Estados Unidos, maestro. Claro, mira, y qué bueno que lo preguntas de esa manera, porque primero, antes que las implicaciones están las razones. Un país cuando impone tarifas arancelarias a la importación de bienes provenientes del resto del mundo, lo hace con el fin de proteger, número uno, a su industria nacional, a sus productores nacionales, que no pueden enfrentar la competencia y la competitividad del producto de importación y las preferencias, evidentemente, de los consumidores. Entonces, cuando los países deciden imponer estas tarifas arancelarias, lo hacen con ese propósito. Entonces, por ello imaginemos que el propósito político y la oferta política de Trump fue ofrecer localmente a sus electores recuperar, entre otras cosas, la protección a las empresas, a los empleos que se pierden por esa competencia con los productos de importación. Nada más aquí imaginemos todos los empleos y las empresas que se cierran por el consumo de productos chinos, ¿de acuerdo? Claro. Ocurre exactamente lo mismo. Entonces, esa es la justificación por la cual los países ponen tarifas arancelarias. Pero el señor Donald Trump, además, hizo que México pusiera sobre la mesa de negociación, obligó a que México lo hiciera, que al imponer estas tarifas arancelarias en Estados Unidos, que van a tener que pagar los importadores de Estados Unidos, pues lo que hacen es disminuir el consumo de los excedentes que vienen desde México. Entonces, si desde México producimos automóviles, electrónicos, electrodomésticos, productos agrícolas, etcétera, que se exportan hacia los Estados Unidos, quien los importa va a tener que pagar allá en su país un 25% más y trasladarlo al consumidor. Entonces hay una afectación a los consumidores allá en el mercado destino. Exacto. Hay una afectación a quien produce esos bienes para exportarlos a Estados Unidos. Si vas a exportar menos excedentes, entonces vas a tener que reducir tu volumen el segundo turno en las plantas de manufactura que te permitían producir más prendas de vestir o más electrodomésticos para mandarlos a Estados Unidos. Igual con los bienes agrícolas. Si el que te importa te dice, ¿sabes qué? Tengo que disminuir la importación porque pues me está saliendo más barato importarlo de Tailandia, de Indonesia, y entonces pues bye bye México, ¿verdad? Porque con Indonesia y con Taiwán pues no piden aquí que paguemos una tarifa arancelaria. Entonces, esto desata en beneficio de otros lo que una guerra comercial al estarse imponiendo tarifas arancelarias. Por esa razón también debemos dar por hecho que esto tiene una temporalidad, es decir, no quiere decir que en 3 días, en 10 días, ¿cuánto? El tiempo legal en Estados Unidos para que la Secretaría de Comercio investigue si hay daño a quien mencioné justamente al principio, lo que hace esta ley en Estados Unidos es que se investigue si hay daño a los productores nacionales por esa competencia, según esto, desleal. Y el plazo son 270 días, es decir, 9 meses. Sí, claro. O bien en cualquier momento. Y ese cualquier momento pues puede ser cuando el señor Donald Trump haya aceptado que la oferta que puso México en la mesa adicional, que es el combate al narcotráfico, la migración ilegal, entonces si satisfacen esos otros puntos puestos sobre la mesa de negociación, pues adelante los voy a ir quitando esas barreras. Pero no sabemos en este momento si Donald Trump no solamente aceptó que se pusiera
más. Posiblemente no lo sabemos porque nuestros negociadores pues no lo han dicho. Sí. Si le dijeron en la mesa de negociaciones al gobierno de Estados Unidos, ¿qué más quieres? ¿Qué más vas a querer que pongamos sobre la mesa? No lo sabemos si se cumplió con ello o no. De esa forma, pues esta afectación al volumen exportado desde México es muy pesado, porque de todo lo que produce México, que le damos la denominación de Producto Interno Bruto, entre el 34 y el 38% es de exportación. Madre. Y de ese 34 a 38, el 85% va a Estados Unidos. Entonces también pensar en que buscar otras opciones, como es Europa, que no nos pone barreras arancelarias, o como es posiblemente China, Singapur, pues está muy complicado, porque igual padeceríamos la competencia local que hay en aquellos mercados. Exacto. Wow. Esta opción justamente leía ayer que sobre todo en el caso de los aguacateros estaban buscando nuevos mercados, llámese Sudamérica, Europa y demás. ¿Por qué no hemos logrado, digamos, ya no depender tanto de Estados Unidos? Mira, porque tenemos ventajas competitivas y ventajas comparativas. Los puntos de entrega, el transporte, son costos de logística más bajos. Si tienes en tu vecino la oportunidad de hacerle entregas de productos con menores costos de transporte, más eficientes en términos de movimiento por carreteras, por puertos, por aeropuertos, disminuye sensiblemente los costos que implican el transporte y la entrega. Entonces, imagínate, sí, ahorita en California podrán decir, pues vamos a importar aguacates de Perú. Pues sí, pero traerlos desde el extremo sur del continente, solamente por avión o por barco, que se tarda 6 semanas. Sí, claro. No es tan fácil el poder tomar esas decisiones para diversificar mercados. Igual para México. Pues, ¿qué pasó en el pasado sexenio? 6 años el gobierno del demagogo que tuvimos se tardó en bloquear el acuerdo con Europa. No se renovó el acuerdo con Europa y tenemos sin firmar todavía ese acuerdo que permitiría reforzar la diversificación. Fíjese qué delicado, ¿eh? Claro. Además, ¿por qué con China no? A China ya lo tenemos de socio dentro de la Organización Mundial de Comercio. Y China lo que hace es que la escala de producción, es decir, el tamaño de lo que producen manufacturas, pues es 8 veces más que México. Y entonces las barreras de competencia que tiene para que lleguen manufacturas a China no es tan fácil tampoco. Claro. Estamos platicando con el profesor emérito del TEC de Monterrey, con Raimundo Tenorio. Profesor, entiendo que estos tratados de libre comercio, parte de es el especializarnos también como países en ciertas partes de las cadenas productivas. Esa es la esencia, ¿no? El no estarnos cobrando para poder crecer todos juntos. ¿Es posible que se lleven, o lo que pretende Trump de llevarse producción, por ejemplo, de automóviles a Estados Unidos, tenga futuro cuando los sueldos allá son extremadamente altos? ¿No es parte de lo que hemos ido desarrollando como socios del Tratado de Libre Comercio? Justamente depende de esa especialización. En Estados Unidos es competitivo producir y armar automóviles de alta gama. Okay. De alta gama porque hay consumidores que pagan esa alta gama. En México, ¿por qué conviene producir automóviles de mediana y baja gama? Porque va también a otro tipo de consumidores en Estados Unidos que obviamente conviene a sus bolsillos. Llevarse la fabricación de ese tipo, por ejemplo, de automóviles o de maquinaria a los Estados Unidos no es tan fácil. Los costos de desmantelamiento de naves industriales, de maquinaria para regresarlas a Estados Unidos, porque además es maquinaria y plantas altamente tecnificadas y en equivalencia de las que hay en Detroit, Michigan o en Indiana. Claro. Entonces no es tan fácil, es muy, muy alto el costo. Y aquí quiero agregar algo muy importante que subyace a tu pregunta, Gastón. Es decir, tenemos 30 años de experiencia en libre comercio con Estados Unidos y con Canadá. Hemos establecido una relación ganar-ganar. El señor Donald Trump quiere una relación ganar-perder. Bueno, ¿qué más podemos poner sobre la mesa? 30 años de libre comercio ya nos llevan a la posibilidad de escalar esta asociación de libre comercio a una unión aduanera. Okay. ¿Qué significa una unión aduanera? Si el señor Trump se queja de que México no pone barreras a la importación de productos de intermedios y finales chinos, y que si ellos sí se encargan de bloquear a China, o que bien por Canadá también pueden estar entrando, bueno, sí,
nos ponemos de acuerdo en establecer una misma barrera arancelaria contra quienes no son nuestros socios, contra quienes no nos dan libre comercio, contra quienes ahí sí estamos perdiendo, podemos salir ganando los tres. Claro. Pero este equipo de negociación de México no ha dado muestras de que sean capaces de tener la visión de proponer una escala mayor de integración, que es una unión aduanera. No es la receta de cocina lo que yo estoy diciendo, ni estoy descubriendo el hilo negro. Las experiencias, por ejemplo, en Europa, haber pasado de libre comercio a unión aduanera y después a un tratado de unificación económica, pues llevó décadas. Pues sí, pero ya nos llevó 3 décadas de libre comercio, ahora pasemos a una escala de integración que puede beneficiar a los tres. Claro. Ahora, con respecto a las acciones que se habían hecho por parte de la presidenta, el envío de los narcotraficantes, etcétera, ¿cree que fue demasiada ofrenda? No, ¿a qué tal si es poco? ¿Mandaste? Sí, claro, a quienes mandaste son presos, ya estaban presos, ¿de acuerdo? Así como que hayas agarrado a cabezas nuevas, solamente ellos vinieron, no se sabe si vinieron, secuestraron o se llevaron legal o ilegalmente al narco de narcos, al señor Zambada, pero no sabemos, te digo, desconocemos si sobre la mesa de negociación dijo, a ver, porque mira, ya van 3 oficios en los cuales el gobierno de Donald Trump acusa a México de que el gobierno está coludido y protege a la delincuencia. ¿Qué tal si sobre la mesa puso también el gobierno de Donald Trump que le entreguen a quienes andan por ahí todavía ahorita en la mañana en su automóvil, que pueden ser a lo mejor narcopolíticos? Claro. No lo sabemos, no lo sabemos. Profesor, última pregunta. ¿En qué cree que acabe esto para este año? ¿Qué alcanza a ver de la economía mexicana para este año con todo lo que ocurre? Muy buena pregunta. Mira, en lo que va a acabar primero este castigo de parte de los Estados Unidos a nuestras exportaciones, pues no puede durar más de 9 meses, como decía yo, hasta que no se justifique si hay daño a los productores locales. Puede ser en un mes, puede ser en 2 meses, no se sabe, sobre todo con esta bipolaridad y con este incontinente verbal del señor Trump. Lo que sí es que en México, para contestar tu pregunta, es que puede causar una crisis, es decir, y una crisis es ir más allá de una recesión económica. Una recesión económica es, como lo mencioné al principio, que empieza a bajar el número de turnos de trabajo, que empiece a bajar el volumen producido y se le pida a la gente que se vaya a su casa, que haya menos consumo, etcétera. Eso empieza una recesión, pero ya una crisis incluso implica que esa actividad, en efecto, ya no siga llegando, se empiecen a ir algunas empresas con algunas cadenas de suministro parcialmente hacia Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, y entonces sí entremos en una etapa en donde el tipo de cambio se devalúe, recesión económica se vaya a la profundidad, se eleve la tasa de desempleo, haya menos recaudación fiscal, etcétera. Claro. Oiga, y supongo que usted está haciendo planes para el sábado ir al Zócalo. Bueno, mira. Sigo sin entender que me acuerdo que López Portillo hizo lo mismo. ¿Se acuerda que López Portillo llamó al Zócalo también cuando fue lo de la banca? Y bueno, pues mucha gente acarreada, ¿no? Sí, pero nada más que aquí se está jugando la señora presidenta algo muy peligroso, que es generar, número uno, en el llamado pueblo, un espíritu anti-yanqui. Y entonces, eso sí es caminar ya en aguas muy turbias, sobre todo con el señor Trump. Si hay una postura anti-yanqui en ese llamado popular a la plaza pública, cuidado, porque el señor Trump se puede poner más naranja. Interesante. Hago la corrección, no es el sábado, es el domingo que está llamando la presidenta. Así es. Profesor, como siempre, es un gusto de verdad escucharle y agradecidos por su explicación que siempre nos ayuda a entender mejor el entorno. Muchas gracias a usted por la invitación y como siempre, un abrazo y felicidad. Le mandamos un abrazo. Ahí lo tiene, es el profesor Raimundo Tenorio, profesor emérito del TEC de Monterrey. Él fue el director de la Escuela de Economía para el TEC de Monterrey muchos años, una persona que entiende este tema. Sígalo, lo puede seguir, si le ponen Raimundo con Y o Y, Raimundo Tenorio, @Raimundo Tenorio, lo puede seguir, muy interesante.